Como pueden ver ya en los primeros videos, el mundo de las bienes raíces no se vuelve tan fácil, ¿no? Oye, no sabía que había tantos aspectos legales que estudiar. Pues sí, precisamente hay que estudiar bastante. Y ya conocen un poquito de cómo es el sistema de transferencia de propiedad inmueble aquí en el Perú, ¿ya? Y obviamente hay que tener en cuenta la función del registro. Pero en este video, en esta segunda parte, se podría decir, vamos a hablar más que todo de los contratos. Ustedes, para invertir en bienes raíces, tienen que conocer qué es un contrato. Y básicamente vamos a definirlo como que el contrato es el acuerdo de voluntades, ¿no?, de dos o más personas que buscan llegar a una relación en concreto y cumplir un interés. Por ejemplo, si ustedes quieren vender una propiedad inmueble, ¿cuál es su interés? El poder desprenderse, pero no quieren desprendérselo sin antes no haber recibido un dinero. Y por otro lado, la persona que compra, que quiere adquirir la propiedad y está dispuesto a sacrificar precisamente ese dinero. ¿Cuál es el punto que podemos encontrar conflictivo? El tema del dinero, el tema del inmueble, las características del inmueble, cuánto es la suma de dinero, la forma de pago, ¿no?, las obligaciones que hay de por medio. Y esto se canaliza a través de los contratos, ¿de acuerdo? Hay que entender en los contratos dos aspectos importantes. Los contratos tienen la facilidad de que las partes pueden autorregularse. Nosotros podemos generar cláusulas que permitan un mejor tratamiento entre las partes, ¿no? De repente yo digo, oye, este contrato se termina si tú me dejas de pagar cuatro cuotas seguidas. Las partes se están autorregulando. Las características del inmueble deben ser estas, si no yo te resuelvo el contrato. Las partes se están autorregulando. ¿Sabes qué? Ante un escenario de conflicto vamos a someternos a arbitraje. Las partes se están autorregulando. Tienes que tener en cuenta ello. Entonces, un buen contrato te asegura la reducción de riesgos y un mejor tratamiento en función a los intereses que tienen las partes. Precisamente, pero entonces me preguntarás, Víctor, está bien, entiendo esta parte, pero ¿cómo se forma un contrato? Ya, además del acuerdo, tiene que haber, precisamente, previo a esto, una oferta y una aceptación de la oferta. No es tan sencillo como decir, quiero vender mi casa, ¿no? No, la oferta tiene que tener las características puntuales para la configuración del tipo contractual del contrato. Si yo digo, quiero vender mi casa, tengo que decir el precio, las características del inmueble, porque depende de ello para la configuración del tipo contractual. Por ejemplo, si yo digo, quiero recibir $50.000 por un departamento que todavía no existe, entonces la otra parte sabe que el bien es futuro, que no existe en ese momento, y por lo tanto lo que va a pagar es por un bien que en ese momento no va a poder disfrutar y está sometido a esa condición. Pero si tú agarras y le dices, te voy a vender un departamento, ¿no?, y luego le dices, no, es que ese departamento no existe, no estamos llegando a un contrato, no estamos en un acuerdo. Hay que tener en cuenta ese factor, ¿de acuerdo? Y por eso que es importante que tengan en consideración también el registro, porque si van a vender una propiedad inmueble, les había comentado un punto importante, que el registro publicita las situaciones, la condición del bien, cómo está, la historial del predio. Entonces ustedes van a pedir la partida registral sobre el inmueble, si es que lo hubiera, porque de repente no existe partida registral sobre el inmueble, y se van a dar cuenta de cómo lo ha adquirido, si hubiera cargos o gravámenes respectivamente. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta ese factor. Entonces, ustedes hacen la oferta y el comprador dice, bueno, el precio es adecuado, el bien es el que yo quiero, las estipulaciones también me parecen ok, compra. En ese momento, cuando hay aceptación de la oferta, hay contrato. ¿Ya? Ya estamos frente a un contrato y que tiene que tener las condiciones puntuales. Pero la norma también nos dice, esperen, depende del tipo contractual, van a tener que estipular las formalidades. Porque si tú te quieres vincular con esta parte mediante una donación, ya te dije que la donación no se hace netamente por contrato. Lo tenemos que elevar a escritura pública. ¿De acuerdo? Ahí viene el tema. O de repente ustedes digan, ¿sabes qué? No tengo dinero para poder transferírtelo. ¿Te parece si te cambio tu terreno por un departamento que tengo? Perfecto. Eso, por ejemplo, no es una compraventa. Eso es una permuta. ¿Ven? Entonces hay distintos tipos contractuales que se tienen que analizar en el ámbito inmobiliario. Ahora, otros seguros estarán interesados en comprar un inmueble, pero para darlo en alquiler, que es un negocio también rentable si lo sabes utilizar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Compran una propiedad,
¿no? Quizás un primer piso, sobre ellos construyen o compran un departamento para poder alquilarlo. En ese sentido, ¿qué tienen que hacer? Celebrar un contrato de arrendamiento. Y tienen que estipular, por ejemplo, las cláusulas que tiene que tener este contrato. Ahora, y es importante siempre estar actualizado, por eso lo recomiendo, siempre actualícense, ya sea comprando un libro, revisando los periódicos, asistiendo a una conferencia. ¿Por qué? Porque en el arrendamiento había una evolución histórica. Antes, desalojar a una persona demoraba mucho. Ahora hay una reducción sustancial de los plazos con las cláusulas especiales de contratación estipuladas en el arrendamiento, como la cláusula de desalojo anticipado, ¿no? Allanamiento anticipado, o la cláusula de desalojo con intervención del notario. Hay que tener en cuenta. En el ámbito contractual, precisamente, hay que tener en cuenta ¿qué cosa? Las formalidades de cómo se celebra un contrato, las condiciones básicas de este contrato. La oferta tiene que ser seria y la aceptación también. Si yo pongo en mi oferta, por ejemplo, un plazo, yo digo, ¿no? Vendo este departamento a $5.000, un precio ganga. Solo se aceptarán las ofertas hasta el 31 de agosto. Si yo acepto el 1 de septiembre, esa aceptación no tiene efectos, porque yo ya puse una condición en el plazo. ¿Entiendes? ¿Y qué pasaría? Yo digo, oye, te he aceptado el 31 de agosto, pero no te he ofrecido 5.000, te he ofrecido 4.000. Ya eso no es una aceptación. Entonces yo tengo la potestad, como el primer ofertante, de decir, bueno, acepto o no aceptar. Entonces hay que entender en esta parte los contratos, de cómo se forma la voluntad en los contratos. Si hubiera una formalidad, cumplirla, y además de que esa formación de la voluntad cumpla con las cláusulas necesarias que den un buen tratamiento a los intereses de las partes. Muchos contratos hay. Contratos de compraventa, de donación, de permuta, de comodato, de alquiler, de arrendamiento, de hospedaje, etcétera, etcétera. Lo que hay que saber es redactar muy bien, ¿ya? Entonces vamos a explicarles ya en esta última parte del video las cláusulas que yo recomiendo en todo sistema de contratación. Ténganlo en cuenta. A ver, recomiendo primero que pongan la cláusula arbitral. ¿Por qué? En escenario de conflicto ya no tendrían que irse a litigar a un proceso largo y tedioso, sino a un centro de arbitraje. O de repente un arbitraje ad hoc. Hay que tener en cuenta ello. Tienen como tarea entonces averiguar en qué se diferencia un centro de arbitraje y un arbitraje ad hoc. Pero tienen que buscar e investigar las ventajas de sometimiento a arbitraje. Esa es mi primera recomendación que hago. Pongan su cláusula arbitral en todos sus contratos inmobiliarios. Lo hacen todas las inmobiliarias, la mayoría de ellas, las que son prudentes. Lo digo por experiencia. En mi formación académica he podido revisar los contratos y todos estaban con cláusula arbitral. En mi experiencia, precisamente en formación académica, he practicado, he trabajado con inmobiliarias. Así que hay que tener en cuenta esto. Luego, las cláusulas de resolución expresa, porque te permiten resolver el contrato sin necesidad de acudir a un juez o a un árbitro en este caso, mucho más rápido. Y conocer el tratamiento legal de este efecto de resolución. Y seguro se preguntarán, Víctor, resolución no me suena. Pues precisamente te voy a dar una antesala. Cuando tú celebras un contrato, este contrato puede incumplirse. ¿Y cuál es el remedio ante el incumplimiento? La resolución del contrato, donde pones fin precisamente al contrato, a los efectos del contrato. Pero para poner fin o resolución al contrato hay que irnos a un juez. ¿Entiendes? E irnos a un juez a veces demora. O irnos al arbitraje también es corto, pero demora. Entonces la normativa nos ha dicho, oye, pueden resolver sus disputas rápidamente si ponen una cláusula resolutoria expresa. ¿Ya? Y tienen que resolverlo en función también a una notificación, a un procedimiento especial, sí. Pero lo bueno de esto es que ya no tenemos que acudir a una instancia judicial. Por ejemplo, si cerramos un contrato de compraventa, ¿ya? Yo pongo, si me incumples 3 o 4 cláusulas, pagos de mensualidades seguidas, yo te resuelvo el contrato. Eso significa, si de repente yo le vendí a ustedes y verifico que no me pagaron, envío una carta notarial haciendo uso de mi cláusula resolutoria expresa y una vez notificado, yo puedo ir a registros y volver a reintegrar
la propiedad a mi nombre. Pero hay que tener en cuenta algo, que cuando un contrato se resuelve, se restituyen las prestaciones. Si ya me diste dinero, yo tengo que devolvértelo. Por eso es muy importante redactar en las cláusulas penales, para contrarrestar el efecto restitutorio. Oye, ya me pagaste $80.000 y me tenías que pagar otros 70.000, 150.000 ya habíamos quedado. Entonces, si yo resuelvo el contrato, te tengo que devolver 80.000. Aguanta. Pero hemos estipulado cláusulas penales. Y quien ha incurrido en incumplimiento eres tú. Mira, por cláusula penal, yo tengo que cobrarme y te voy a regresar a lo mucho 40.000. Pero ya recupero mi propiedad. ¿Se dan cuenta de la importancia de redactar un contrato? Es eso. Ahora, muchos se preguntarán también, Víctor, ¿también he escuchado del efecto de rescisión de un contrato? Pues sí, pero la rescisión y la resolución son distintas, ¿de acuerdo? La rescisión opera cuando hay un defecto en la formación del contrato, a diferencia de la resolución, que se da un supuesto de incumplimiento o de insatisfacción entre las partes. Hay que tener en cuenta este factor. Les recomiendo que lleven un curso más avanzado de redacción de contratos inmobiliarios, que también en la Academia Inmobiliaria lo tenemos, pero tengan en cuenta esto como marco introductorio. Les seguía hablando sobre las cláusulas importantes: arbitraje, cláusula resolutoria expresa, también pongan cláusulas penales, ¿no? Arras también en sus contratos. Pueden poner también el tema de, si es un arrendamiento, la cláusula de allanamiento anticipado y la cláusula de desalojo con intervención del notario, ¿de acuerdo? Va a depender del tipo de contrato también. Por ejemplo, si tú quieres asegurarte la propiedad hasta que te pague, la reserva de dominio. Hay que tener en cuenta esto. Si va a ser un bien hipotecado, si todavía hay un saldo pendiente, pero tú quieres ya tener la propiedad, la cláusula, ¿no?, de renuncia a la hipoteca legal. Quizás una buena redacción donde te otorguen poderes hasta que se cumplan con las obligaciones. Es decir, es una especie de arte el poder redactar un contrato, ¿ya? Así que yo los invito a que se sigan capacitando y tengan en cuenta todas las recomendaciones que le damos en la Academia Inmobiliaria. Si te gustó este video, te recomiendo que lo vuelvas a ver y que lo repases con tu normativa en mano, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima sesión, en la clase número 4, donde hablaremos sobre los principales conflictos inmobiliarios que se dan, como un marco introductorio, ¿de acuerdo? Gracias por seguir este curso tan interesante que es el ABC del Derecho Inmobiliario. Recuerda que es un curso básico que te va a abrir el camino a nuevos cursos para que puedas estar siempre capacitado. Nos vemos en la sesión número 4.